Salud y medio ambiente. Sexto grado. Equilibrio térmico de la Tierra. Parte 1. ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a tu espacio Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Y es que vamos a estar hablando sobre los mecanismos o la forma en la cual el planeta puede regular su temperatura, es decir, del equilibrio térmico del planeta. Como estar hablando del equilibrio térmico del planeta es un tema muy amplio y muy complejo, hemos decidido dividir esta teleclase en dos partes. En esta primera parte nos vamos a centrar en conocer algunos conceptos como el de capacidad calorífica. Y también vamos a estar hablando un poco sobre el ciclo hidrológico. Así que, si te encuentras listo, ¿qué te parece si primero vemos un poquito de historia? ¿Te has preguntado alguna vez de dónde provienen los sorbetes? Pues bien, la historia de los sorbetes es un poco difícil de rastrear, sobre todo su origen, pero muchos autores le deben su creación a los chinos desde aproximadamente el siglo III antes de la era común. De Asia llegó a Europa a través de los viajes de Marco Polo por la ruta de la seda aproximadamente en el año 1300. Cuando llegó a Italia, los italianos lo llamaron sorbeto y luego llegó al español como sorbete. De ahí en adelante se empezó a popularizar por toda Europa y luego a América con diferentes variantes y recetas. La popularidad aumentó con el desarrollo de los refrigeradores, tanto en el rubro industrial como en el domiciliar. En El Salvador hay muchas variantes de sorbetes, pero sin duda los más populares son los sorbetes de carretón. ¿Qué te pareció la información que acabas de escuchar? Puede ser que estés pensando, ¿y qué tiene que ver todo esto de los sorbetes con la regulación térmica del planeta? Quiero que veamos ahorita los materiales que tengo para realizar un experimento, a ver si puedes deducir por dónde va todo esto. Si observas, tengo dos vasos con agua, cada uno de ellos, aproximadamente la misma cantidad de agua. Lo que voy a hacer ahorita es que uno de estos vasos le voy a echar sal. Es decir, voy a tener una cantidad de agua salada. Vamos a echar de manera generosa la cantidad de sal. Vamos a agitarlo. ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno, aquí tengo unos trozos de hielo. Voy a colocar el hielo en cada uno de estos recipientes. Ahora lo que quiero es que observes detenidamente qué va a ocurrir con el hielo que se encuentra en cada uno de ellos. Aquí las preguntas claves son, ¿qué crees que ocurrirá? ¿Se van a derretir? ¿Se van a derretir de igual velocidad? ¿Cuál crees que se va a derretir más rápido? ¿Qué te parece si dejamos pasar unos 2 minutos y observamos qué es lo que ocurrió? Ya pasaron aproximadamente unos 3 minutos desde que coloqué los bloques de hielo en cada uno de los vasos. Observemos qué es lo que ha ocurrido.
Si notas, en este vaso donde no teníamos sal, prácticamente ya se derritió todo el bloque de hielo. Inclusive por aquí quedaban unos pequeños fragmentos que ya no se encuentran, se deshicieron totalmente. Sin embargo, en el otro vaso, donde sí teníamos la mezcla con sal, ¿qué es lo que observas que ha ocurrido? Si bien es cierto, el bloque de hielo se deshizo, no se deshizo a la velocidad con la cual en el otro caso se pudo derretir. Entonces notas que hubo una velocidad en el momento en el cual estuvo derritiéndose. En este caso se derritió más lento y en este caso se derritió más rápido. ¿Qué tiene de especial el agua salada? El agua salada me puede servir a mí como un refrigerante. Es una manera en la cual yo puedo permitir de que las cosas que tenga sumergidas en él o que las encuentre interactuando con ella se vayan derritiendo más lento. A esto nosotros le llamamos capacidad calorífica. Es la capacidad que tiene un cuerpo para absorber o ceder energía en forma de calor. En el caso del agua salada, puede absorber toda esa energía, pero de una manera un poco más lenta de como lo hace el agua en temperatura ambiente. Ahora que ya tenemos una mejor comprensión de todo esto, veamos cómo se vincula con el planeta Tierra. Ahora que ya comprendimos en qué consistía el experimento que estuvimos haciendo, vamos viendo cómo se relaciona esto con el planeta Tierra. Entonces, mencionábamos que en el caso del agua salada puede servir como un buen regulador de la temperatura. Y es que si nosotros vemos toda una imagen del planeta Tierra, vamos a notar que una gran porción de su superficie está cubierta precisamente por agua. Pero el agua que se encuentra en los océanos sabemos que es agua salada. Eso implica que mucha de la energía que viene en forma de radiación procedente del Sol, cuando llega a la Tierra, son los océanos los encargados de absorber buena parte de esa energía. Y como sabemos que el agua salada sirve como un refrigerante, en pocas palabras los océanos nos sirven como un refrigerante para todo el planeta. Pero nosotros sabemos que en el caso de los océanos no se encuentran quietos. Aparte del movimiento que tienen de sus corrientes oceánicas, también toda el agua que se encuentra ahí se encuentra en una dinámica muy constante. Aquí es donde entra el ciclo hidrológico, y es que el ciclo hidrológico me establece diferentes pasos o diferentes momentos en los cuales el agua va circulando alrededor del planeta. Dependiendo de la bibliografía que busques, vas a encontrar diferentes etapas o diferentes momentos en los cuales se divide el ciclo hidrológico. Para los propósitos de esta teleclase, solo vamos a hablar de algunos de ellos. En este caso, vamos a abordar la evaporación, la condensación, la precipitación y la escorrentía. Así que si te encuentras listos, veamos en qué consiste cada uno de ellos. Como se trata de un ciclo, eso significa que podemos empezar desde cualquier etapa. En este caso vamos a iniciar con la evaporación. Así que, tal y como estábamos mencionando, cuando llega toda la radiación al planeta Tierra procedente del Sol, esto permite que la parte más superficial de los océanos empiece a transformarse en un cambio de fase. En general, este cambio de fase estamos hablando de líquido a vapor. Entonces, ahí estamos hablando de la evaporación, en eso consiste. Sin embargo, también podemos tener algunos casos en los que la evaporación se puede dar desde la fase sólida hacia el vapor. En cualquiera de estos casos, ahí es donde nosotros podemos evidenciar ese proceso. Pero no solamente la evaporación se da cuando estamos hablando de los océanos, y es que también cualquier cuerpo de agua que se encuentre sobre la superficie del planeta, al aumentar su temperatura, puede pasar por un proceso de evaporación. Ejemplos de esos puede ser el agua que se encuentra colectada en charcos,
en ríos, en lagos. Inclusive se habla de evaporación cuando nosotros estamos transpirando y todo el sudor que tenemos en la superficie de nuestro cuerpo también se puede evaporar. Es decir, estamos pasando de líquido a gas. Todo ese vapor, una vez que se encuentra en esta fase gaseosa, lo que va a ocurrir es que por tener una temperatura más alta y por tener una densidad menor, va a empezar a subir hacia la atmósfera. Todo ese vapor sube muchos kilómetros. ¿Y qué ocurre una vez que se encuentra en la parte superficial de la atmósfera? Veamos el siguiente paso entonces. La condensación puede ser que sea un término nuevo para ti. Cuando estamos hablando de condensación, es la manera en la cual todo ese vapor de agua empieza a adherirse a diferentes superficies y como resultado disminuye su temperatura y se forman gotas. Creo que el mejor ejemplo de condensación lo has observado cuando tienes una bebida fría. Cuando tienes tu refresco favorito y se encuentra a una temperatura muy baja, notarás que sobre la superficie del vaso empiezan a formarse unas gotas. Y eso no significa que del vaso esté saliéndose el líquido que se encuentra en su interior. Lo que está ocurriendo es que todo el vapor que se encuentra alrededor, cuando se encuentra cerca de la superficie del recipiente, disminuye su temperatura y ese vapor se empieza a condensar, es decir, a adherir en la superficie del objeto que tienes y se forman esas gotas. Ahí estamos hablando de condensación. Exactamente lo mismo ocurre cuando estamos hablando de las capas atmosféricas. En este caso, todo el vapor de agua que subió por efecto de evaporación empieza a buscar diferentes partículas que se encuentren sueltas en la atmósfera para adherirse en cada una de ellas. A estas partículas se les suele denominar como núcleos de condensación y es que precisamente sirven para eso, para que se vaya adhiriendo diferentes gotas. Conforme va aumentando la condensación, es que vamos notando que se van acumulando en nubes y ahí es donde se da su formación. De tal manera que donde nosotros vemos que existen bastantes nubes, significa que hay muchos núcleos que se han condensado y que tenemos mucho vapor de agua que está disminuyendo su temperatura y empiezan a aglomerarse. ¿Y qué ocurre una vez que tenemos toda esta cantidad de nubes y todos esos núcleos de condensación agrupados? Veamos lo que ocurre entonces. Una vez que tenemos una gran cantidad de nubes que se van acumulando, empieza a ocurrir algo muy particular. Y es que si notas, no todas las nubes son iguales. Hay nubes que tienen diferentes formas. Mucho de ello depende de las condiciones de la presión y del viento, pero también has notado que tienen diferentes tonalidades. Generalmente cuando nosotros vemos nubes blancas, no tendemos a prestarle mucha atención, o por lo menos no nos preocupa que estén esas nubes blancas ahí. Pero cuando se ponen las nubes de tonalidad oscura, empezamos nosotros a percibir y empezamos a preocuparnos por la posibilidad de que empiece a llover. Y es que conforme se va acumulando una mayor cantidad de humedad, la luz tiene más dificultad para poder atravesar la nube y por ende la nube se va poniendo más oscura. Una vez que se encuentra bastante oscura y por efecto de gravedad ya no puede retener más agua en forma de condensación, es cuando empieza a llover. Cuando empieza a llover es en ese momento que nosotros tenemos la precipitación. Entonces, cuando hablamos de precipitación es un sinónimo de lluvia. Es una manera un poco más elegante de decir lluvia. Le vamos a llamar de aquí en adelante precipitación. Cuando nosotros tenemos la precipitación, esta puede caer en diferentes partes del planeta. Dependiendo de los lugares donde esta lluvia cae, es que nosotros podemos ir notando diferentes corrientes que se van formando o que simple y sencillamente
van abonando a que aumente la cantidad de agua que se encuentra en algunos lagos o inclusive directamente cae en el océano. Pero ¿qué ocurre una vez que cae sobre la superficie sólida del planeta? Entonces ocurre el siguiente paso. El último de los pasos que vamos a desglosar para este ciclo es la escorrentía. Nuevamente, escorrentía puede ser un término bastante nuevo para ti, pero en realidad lo podemos ver como un sinónimo de corriente. Entonces, cuando hablamos de escorrentía en el contexto del ciclo hidrológico, en realidad estamos hablando de la manera en la cual tenemos diferentes flujos o corrientes de agua una vez que ha terminado la precipitación, es decir, la lluvia. Dependiendo de las condiciones del suelo, de su capacidad de infiltración, así es como vamos a tener escorrentía superficial, es decir, toda esa corriente de agua que tú puedes evidenciar, ya sea en un río, ya sea en tu colonia, en las canaletas. Ahí estamos hablando de escorrentía, es decir, el flujo de agua en la superficie. Y también podemos hablar de escorrentía subterránea. En este caso sería la corriente de agua que nosotros no podemos apreciar y que va de la parte más superficial de la corteza terrestre hacia abajo. Y es la que se encarga de ir aumentando el volumen o de proporcionarle mayor cantidad de agua a los diferentes acuíferos que se encuentran en las capas internas de la Tierra. De tanto que estuvimos hablando de ciclos que nos hemos quedado ya sin tiempo para continuar hablando sobre esta temática. Pero recuerda que en la próxima clase vamos a continuar hablando siempre sobre la forma en la cual la Tierra regula su temperatura. Nos vemos entonces la próxima semana, siempre aquí en tu espacio, Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.